Mecánica de materiales. Propiedades de la sección. Las propiedades de la sección son propiedades internas que tienen los materiales de oponerse a las solicitaciones exteriores producidas por cargas axiales, de corte, de flexión y de torsión. Para encontrar las propiedades internas de la sección se procederá a realizar un ejercicio en el cual se utilizan 4 placas para realizar una columna con diferentes dimensiones y acomodadas de manera que me formen una sección rectangular de 20 por 20 según se muestra en el siguiente ejercicio. Según observamos las secciones de 20 por 20, ahí se pueden ver las 4 placas, en las cuales vamos a tener una primera placa de 16 por 1 centímetro acomodada en esa posición, una segunda placa de 4 por 20 centímetros, una tercera placa de 3 por 14.5 y finalmente una placa de 450 por 16. Si observamos nos da 20 por 20. El primer paso es colocar toda la figura en el primer cuadrante de eje de coordenadas y se pretende determinar las dimensiones del centro de gravedad de cada placa hasta cada uno de los ejes. Ese es el primer paso. En este caso encontramos la distancia de la placa 1 al eje, de la placa 2 al eje, del centro de gravedad de la placa 3 al eje y del centro de gravedad de la placa 4 al eje. Ahí lo tenemos. De manera similar debemos de encontrar los valores del centro de gravedad de la placa 1 hasta el eje Y, la dimensión del centro de gravedad de la placa 2 al eje Y, la dimensión de la placa 3 al centro de gravedad con el eje Y también del centro de gravedad de la placa con el eje Y. Con los valores obtenidos se procede a realizar la siguiente tabla. En esta tabla vamos a colocar las placas por separado, en el cual vamos a tener las áreas correspondientes de cada placa. La primera es de 16 por 1, la siguiente es la placa de 4 por 20 que me da 80, la siguiente placa es de 3 por 14.50 y la placa final es de 4.50 por 16. Los valores de las áreas correspondientes pues es base por altura, voy a tener las distancias de los ejes tanto en X y en y finalmente obtengo el producto de el área por la X, ahí la tenemos, y el área por la Y. Una vez realizado todas las operaciones vamos a obtener las sumatorias. Me da la sumatoria de las áreas por las X y la sumatoria de las áreas por las Y, así como la sumatoria de las áreas. El centro de gravedad de la figura compuesta entonces lo obtenemos 9.55 para las X y 8.44 para las Y. Para proceder tenemos que calcular el momento de inercia de cada una de las placas por separado para encontrar el momento de inercia de la sección completa. Por lo tanto, si aplicamos el momento de inercia para una sección rectangular tanto en el eje de las X y en el eje de las Y, vamos a tener que es la base por la altura al cubo sobre 12 para el eje de las X, mientras que para el eje de la Y es la base al cubo por la altura entre 12. Si sustituimos valores vamos a obtener los resultados que se muestran aquí en esta sesión. En este caso tenemos el momento de inercia para las X 1.33, para la placa 2 2666.66, para la placa 3 762, para la placa 4 121.50 y así sucesivamente hasta obtener para el eje de la Y. Para obtener el momento de inercia de las placas completas hay que encontrar las distancias en Y para el eje de las X según se muestra en la siguiente figura. Hay que encontrar la distancia del centro de gravedad al centro de gravedad de la sección compuesta, del centro de gravedad de la placa 2 al centro de gravedad de la sección compuesta en cada una de las placas. En este caso, si es para el eje de las Y, necesito encontrar la distancia en Y, lo cual se ve en esta figura. Si quiero encontrar para el momento de inercia en el eje de las Y, vamos a ver que aquí encontramos la distancia en Y para el eje X.
pero para el eje Y, en este caso para el momento de inercia en el eje de las Y, vamos a obtener las distancias, en este caso del centro de gravedad a centro de gravedad, de centro de gravedad a centro de gravedad, de centro de gravedad de la placa al centro de gravedad de la sección compuesta, y finalmente del centro de gravedad al centro de gravedad de la sección compuesta de cada una de las placas. Los valores obtenidos se aplica el teorema de Steiner o de los ejes paralelos para hacer el transporte del momento de inercia a las cuatro placas compuestas. En este caso, el momento de inercia de la sección completa en el eje de las X es igual al momento de inercia de la primera placa más el área de la placa multiplicada por la distancia de centro a centro al cuadrado, más el momento de inercia de la placa 2 más el área de la placa 2 por la distancia de la placa 2 al centro de gravedad de la sección compuesta, más el momento de inercia de la placa 3 más el área por la distancia del centro de gravedad de la placa 3 al centro de gravedad de la sección compuesta, más el momento de inercia de la placa 4 más el área placa 4 por la distancia del centro de gravedad de la placa 4 al centro de gravedad de la placa 4, lo cual me da como resultado 8.938.87 centímetros cuartos. De manera similar se aplica la ecuación de Steiner o del teorema de Steiner de los ejes paralelos para hacer el transporte del momento de inercia para encontrar el momento de inercia de las cuatro placas completas. Es de manera similar, pero ahora en el eje de las Y, y las distancias que se utilizan es de centro a centro de gravedad de cada una de las figuras. En este caso, el momento de inercia de la placa me daría para el eje de las Y 10.589.51 centímetros cuartos. Para continuar hay que calcular el módulo de sección, el cual se obtiene de la siguiente manera. Se necesita calcular la distancia que hay del centro de gravedad a la fibra más alejada a la izquierda, ahí lo tenemos, la distancia del centro de gravedad a la derecha, la distancia del centro de gravedad hacia arriba de la sección y la distancia hacia abajo, que son las distancias más alejadas del centro de gravedad. Con esos valores obtenidos basta aplicar la ecuación del módulo de sección, la cual es el momento de inercia entre estas distancias que encontramos a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo. En este caso tenemos para el eje de las X ese valor, para el de las Y, así como para la izquierda y para la derecha, que es el módulo de sección de cada una de las secciones que tenemos de cada una de las placas. Otra propiedad de la sección interna es el radio de giro, que es el radio promedio al cual puede girar la sección, y se encuentra por medio de la siguiente expresión. El radio de giro en las X es el momento de inercia en las X entre el área total raíz cuadrada, lo cual me da 650. Y para el eje de las Y tenemos que el radio de giro es igual a 7.08. A continuación se muestran los valores encontrados para la sección final formado por las cuatro placas. El centro de gravedad está en 9.55 y 8.44. Ahí tenemos los momentos de inercia, los módulos de sección y los radios de giro, los cuales son propiedades internas que me sirven para hacer el diseño de la sección cuando esté expuesta a corte, axial, a momento y a torsión. Para finalizar, se dejará al lector resolver las propiedades de la sección de la siguiente figura. También es de 20 por 20, las placas son iguales pero con diferentes dimensiones y hay que compararla con el resultado de la anterior calculada. Fin del video.